M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa licenciado Andrés Cabrera Gómez. Bienvenidos a este nuevo episodio de Inversiones y Negocios aquí en Telefórmula. Y hoy tenemos aquí de invitado al licenciado Andrés Cabrera Gómez, el cual es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato. Y también es, y actualmente, mejor dicho, es socio especialista en Derecho Laboral en DeForest Abogados. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo, pero desde una óptica en donde le va a servir de mucha información, mucho de valor hacia el empresario, ¿verdad? Hacia el dueño de negocio. Así que, Andrés, bienvenido. Juan Carlos, muchas gracias por invitarme en estos temas que tanto me apasionan y que espero que les puedan servir a tu público. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar primero por qué es la Ley Federal del Trabajo, para qué sirve, platícanos, ¿qué es? Sí, mira, la Ley Federal del Trabajo es la norma mexicana que nos ayuda a regular todas las relaciones obrero-patronales para que al final del día la mecanismo del derecho social pueda funcionar de correcta manera y tanto los patrones puedan echar a andar sus negocios de manera correcta como los derechos de los trabajadores estén respetados y todos estén en buena sintonía. ¿Un empresario se tendría que leer la Ley Federal del Trabajo? Pues a grandes rasgos los artículos más importantes sí sería. ¿Cuáles son esos? Pues mira, yo de cajón le recomendaría primero que nada que leyera el 804, que son de los documentos obligatorios para el patrón, el 804 y el 11, que es de las personas de confianza, el 35 de contrato por tiempo indeterminado y el 38 por tiempo determinado, y por último pues el básico, que es el 47, que son las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Entonces, ¿dirías que esos son los principales aspectos de la Ley Federal del Trabajo que un empresario debe conocer? Yo creo que si no los principales son los más cotidianos que le van a servir más para que tenga una noción de qué dicen. Que el empresario tendría que tener adentro, ¿qué tipo de estructura? Tendría que tener un departamento especial para controlar todo lo que tiene que ver con el tema laboral. ¿Qué es lo que recomiendas? Sí, yo lo que recomiendo es que tenga un espacio de recursos humanos donde sea apto y donde tengan todas las disposiciones para que el especialista en recursos humanos pueda hacer una contratación efectiva, un diagnóstico, una estructura de documentos de manera correcta, donde pueda dar de baja con las condiciones laborales que nos da la Ley Federal del Trabajo, donde esté siempre capacitado y donde tenga también mucho apoyo en decisión, porque al fin y al cabo pienso que en las estructuras empresariales, el recursos humanos son las entrañas, son los que son directamente el enlace entre trabajadores y patrones. Oye, ¿y qué tipo de contratos debe conocer o existen que el empresario debe saber, ¿no? Porque hay diferentes giros, desde restaurantes, constructoras, hoteles, servicios, fábricas, industria, etcétera. ¿Qué contratos existen? ¿Qué tipos de contrataciones debería de saber el empresario cómo hacerlas? Sí, mira, contratos de trabajo existen varios. Te puedo nombrar ahorita algunos, como el contrato por tiempo indeterminado, cuando empieza la relación de trabajo con la firma y no tiene fin específico, sino mientras estén trabajando a gusto, pues bueno, no va a tener finalización la relación laboral. Existe el contrato por prueba, por tiempo determinado, el cual... muy en específico me toca ver las situaciones que está muy aplicado normalmente, porque uno dice, bueno, pues te voy a contratar por 3 meses y ya después de esos 3 meses veo si le sigues o no, pero la Ley Federal del Trabajo en el artículo 38 nos dice las causales en específico por las cuales tú puedes aplicar estos contratos y si no están en estas causales, el 35 nos dice que lo tenemos que aplicar como tiempo indeterminado. ¿Tú cómo puedes aplicar un contrato por tiempo determinado? Pues bueno, primero por si la naturaleza de la obra lo permite, yo estoy contratando a una persona que me pinte los fines de semana, pues bueno, nada más es por esa obra
obra, ya cuando se termine la obra determinada que estaba pintando, pues se va a acabar el contrato. Otra, cuando una persona está incapacitada, por ejemplo, una embarazada, puedes contratar una trabajadora embarazada, se va de incapacidad pues, para tener a su hijo. En ese periodo, para no perder el puesto y la producción, tú contratas a un reemplazante. Entonces, por estas circunstancias sí está justificado. Entonces, tú no puedes hacerlo nada más porque sí, porque en sí sería un contrato totalmente inválido. Oye, esos contratos a prueba, cuando vas y va a entrar una persona, ¿no? Un nuevo gerente o un nuevo colaborador, y pues lo que quieres es probar si realmente va a funcionar antes de darle este contrato ya indeterminado. Sí. ¿A cuántos meses se puede poner ese contrato a prueba? ¿Cómo funciona? Pues mira, para empezar tienes que ver si es un contrato a prueba y es una persona operativa, tienes máximo hasta 3 meses. Si es una persona de dirección, administración, puedes extenderlo hasta 6 meses, ¿va? Entonces tú tienes ese lapso, porque también hemos visto la práctica que yo te hago 3 meses y a los 3 meses no estoy tan convencido, entonces pues te lo renuevo y vemos hasta 3 contratos determinados. Pues bueno, eso no se puede, nada más nos deja la ley uno solo en trabajadores pues normales, por así decirlo, hasta 3, y trabajadores especiales de los que marca el artículo 11 de personas de confianza podrían ser hasta 6 meses. Entonces, a los 3 meses tiene que decidir si lo va a contratar o no. Sí, y en específico tendríamos que ver si se va a tratar de un contrato por tiempo determinado o un contrato de capacitación inicial. ¿Por qué? Porque un contrato de capacitación inicial, tú contratas al trabajador para que adquiera el conocimiento. Ya después de que se acaba el contrato, tú debes seguir el protocolo que nos dice la ley para empezar y ver si es apto o no para seguir con la relación de trabajo. Oye, sabemos que pues la ley federal del trabajo al final del día está hecho para proteger al trabajador, ¿verdad? Pero también sabemos de muchos casos que existen de trabajadores que prácticamente pues se dedican incluso a, no sé si la palabra sea estafar, pero abusar, mejor dicho, porque se la pasan de trabajo en trabajo, prácticamente de demanda en demanda, ¿no? Me gustaría platicar sobre cómo se protege el empresario de este tipo de trabajadores. ¿Cómo los detectas? Para iniciar, ¿cómo los detectas, verdad? Sí. Antes de contratarlos, ahorita vamos a ver cómo te proteges si ya pasaron ese filtro, a lo mejor. Pero ¿cómo detectas, cómo puedes detectar, o cómo tu área de recursos humanos puede detectar este tipo de trabajadores que a lo mejor ya vienen como de 4 o 5 demandas de diferentes empresas y que no pasen o no se introduzcan a tu empresa? Sí, creo que tú acabas de decir algo clave y es el área de recursos humanos, ¿no? Cuando llega un trabajador, tienen que hacer una selección del personal de manera precisa y exhausta para ver si en las empresas pasadas ha sido un buen trabajador y simplemente se desvinculó por cuestiones ajenas a él, o si de verdad es un trabajador que a 4 empresas pasadas a todas las ha demandado y a eso se dedica. Tristemente, vivimos en una realidad donde, por experiencia histórica, la Ley Federal del Trabajo en nuestro país le da todas las facilidades y toda esta ventaja a la parte trabajadora frente a la patronal. ¿Y hay forma de detectar eso, Andrés? Es decir, uno puede revisar cuántas demandas ha hecho algún trabajador o una persona que está a punto de entrar a tu empresa, saber si es una persona conflictiva en ese caso. Pues fíjate que anteriormente es lo que todos conocíamos como el buzón laboral, donde supuestamente tú demandabas y ahí se quedaba el antecedente de tus juicios laborales. Actualmente lo declararon inconstitucional, entonces ya no existe esa herramienta para el patrón. Antes te mandaban a las juntas de conciliación a preguntar un nombre, ya tú ahí checabas en sistemas si había demandas o no, pero ahorita ya no tenemos esa posibilidad. Entonces yo lo que más recomiendo pues es en las entrevistas de recursos humanos, pues con las referencias de las empresas pasadas. Buen dato, sí, me queda claro que en entrevistas pasadas y aparte de eso, algunas preguntas clave que nos digas que le tienen que decir la de recursos humanos al trabajador para detectar esto. Pues no estaría de más hacerle un perfil psicológico, ¿no? Porque inclusive luego son personas conflictivas o que vienen con vicios o que vienen con vicios de violencia. Entonces, sí, realizarles un perfil psicológico y si el personal de recursos humanos es apto, pues va a tener los conocimientos para detectar perfectamente cuando una persona es apta y otra no. Sí, exactamente. Entonces, aquí la importancia del área de recursos humanos, que haga una buena investigación sobre en qué empresas anteriormente ha trabajado, que realmente tenga o lo puedan recomendar, ¿verdad? Y estos estudios que dices que también son muy importantes. Así que vamos a un corte y volvemos aquí con Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora.
Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Ya estamos de vuelta aquí en Inversiones y Negocios en Telefórmula y platicamos sobre el tema de la óptica de la Ley Federal del Trabajo desde el empresario, ¿verdad? Desde el dueño de negocio. Y aquí platicábamos, si ya se te filtra una persona que es conflictiva, una persona que ya prácticamente tiene en su mente sacar provecho mediante una demanda laboral, ¿verdad? ¿Cómo el empresario, cómo el dueño de negocio se puede proteger ante demandas laborales, Andrés? Pues mira, como tal no hay una solución en específico que no te van a llegar. Lo mejor que puede hacer un empresario es invertirle a la prevención. Entonces, yo recomiendo que le inviertan mucho en procesos de auditorías internas, que chequen bien sus expedientes, que los contratos que tienen de verdad sean los correctos, que cuando ya tengan una fase de conflicto frente a los tribunales, contraten un abogado laboralista, especialista en la materia. Aquí en el estado de Guanajuato somos muy pocos y yo sinceramente puedo decir que todos los que conozco son muy buenos en ello y no hay razón para no nada más guiarte por los laboralistas, porque en lo personal me ha tocado muchas situaciones donde llega un abogado especialista en otra materia y pues al final perjudica mucho al empresario porque puede ser muy bueno en civil, en penal, pero al final del día en la praxis de la materia laboral no tiene el conocimiento pleno tanto del proceso como del fondo de las pruebas. Fíjate que aquí acabas de decir algo bien interesante, invertir en prevención. Sí. Me gustó mucho esta parte de que tienes que auditar hablabas de auditar los expedientes completos. Sí. Pero platícanos, ¿en qué se basa ese expediente completo? Sí, pues mira, yo lo podría dividir en dos situaciones. Una, en las relaciones individuales de trabajo, las mismas que vuelvo a mencionar en el artículo 804, las cuales debe, pues, invertirle en tu contrato de trabajo, tus recibos de nómina, recibos de aportaciones, tanto del IMSS, Infonavit, Afore, como tus recibos de aguinaldo, de vacaciones, hacer por parte la segunda otra que estoy mencionando que ya podría ser considerada como la colectiva. También le puedes invertir para hacer tu proyecto de reparto de utilidades, que hagan bien la comisión mixta de su repartición, que hagan el proyecto, que tengas debidamente firmado y todo anexado por de los trabajadores cuando reciben, tanto las comisiones como de seguridad e higiene, que muy pocas veces las vemos en las empresas, como la de capacitación y adiestramiento. Esta de reglamento interior de trabajo no es obligatoria, pero sí es un beneficio que te puede dar la ley para que tengas unas condiciones más seguras en la empresa, unas condiciones hasta mejores para los trabajadores, ya sea que si tienes sindicato puedes aplicar un contrato colectivo de trabajo y si no tienes un sindicato puedes hacer un reglamento interior de trabajo y con esto puedes tener unas mayores medidas disciplinarias o unas mayores beneficios para los trabajadores, porque un reglamento interior de trabajo te permite sancionar, por ejemplo, los retardos o la falta de uniformes o el uso de celular, cosa contraria con el artículo 47 que no los estipula. Y siempre y cuando tú cumplas el proceso de registro y publicación del reglamento interior de trabajo, te puede servir totalmente para hacer una medida disciplinaria eficaz y protegerte tú como patrón. Oye, pregunta Andrés, ¿qué pasa cuando, porque ha pasado, ¿no? Incluso he escuchado varias historias de que se pierde un expediente, ¿no? O que incluso que de mala fe hacen que se pierda un expediente. ¿Qué recomiendas ahí? Por ejemplo, no sé, que algunos expedientes o algunos en específico se certifiquen ante un notario, no lo sé. ¿Qué se recomienda ante eso? ¿En la parte interna de la empresa o en la parte de los... No, interna de la empresa. Interna de la empresa, pues para empezar que quien tenga el archivo de los documentos sea el dueño, tal cual. ¿Por qué? Porque, como dices, ha pasado que el día de mañana sales mal con la persona de recursos humanos y con tal de fregarte, pues te pierde todos los expedientes y casualmente el de ella, ¿no? Entonces, primero, que se haga una recolección de todos los documentos y los pueda resguardar el patrón. Si en dado caso el patrón tiene la solvencia económica, pues que pudiera hacer, aunque sea una copia certificada de los expedientes. Claro, si son empresas de 500 trabajadores, pues bueno, va a estar un poquito difícil por el gasto económico. Pero para empezar, que el resguardo lo tenga el patrón físico.
Muy interesante y buen consejo. Ahora, ¿qué pasa en el tema del artículo 47, que es donde menciona los supuestos en los cuales sí se puede hacer un despido justificado, ¿verdad? Sí. ¿Qué precauciones legales debe tomar antes de despedir el empresario a un colaborador que incumplió en alguno de estos 6 puntos? Sí, mira, es muy interesante tocar el artículo 47 que habla del despido justificado o del aviso de rescisión, principalmente porque ahorita es una herramienta que actualmente los abogados podemos utilizarlas para llevar una defensa adecuada. En la vieja praxis decíamos de que no, pues usa hojas en blanco, las cuales totalmente ahorita, aparte de ser una prueba ilegal, ahorita están penadísimas por la ley. Entonces tenemos que reformarnos a darle una defensa mejor hecha al patrón. Yo le recomiendo a los patrones que cuando caigan en una situación del artículo 47, pues junten todos los elementos para comprobar esta circunstancia. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que a pesar de que el trabajador haya infringido alguna de estas causales, de todos modos nosotros la tenemos que comprobar en juicio. Entonces ahora volvemos con las famosas actas administrativas, las cuales para empezar no están previstas en la ley. Un acta administrativa es meramente una comprobación de un hecho que está ocurriendo. Yo que le recomiendo a los empresarios para que lo tomen en cuenta es que generen comprobaciones de la situación, si pueden hacer unas actas de hechos donde el trabajador relate de su puño y su letra las circunstancias en la cual fue infringida, o me ha tocado trabajadores que no saben escribir, pues bueno, hay que ponerles el celular y grabarlos de que, a ver, dime qué pasó y por qué te peleaste, o por qué robaste, o por qué tal circunstancia, y después de tener la prueba plena para comprobar el aviso de rescisión, acudir a realizar el proceso que nos dice la ley y realizarlo de manera correcta, que también si hacemos el primero y no hacemos el segundo, pues no va a servir de nada. Oye, Andrés, ¿y qué pasa, volviendo y retomando un poquito que tiene que ver con esto en el tema de los despidos? Pero bueno, digamos que algunos colaboradores se autodespiden, dejan de ir y presentan una demanda, ¿verdad? Y que ya parece un modus operandi en algunos que parece que se dedican a eso. ¿Qué pasa cuando el trabajador, el empresario, el dueño de negocio, reúne todas las pruebas en que realmente pues ni se le despidió, que a lo mejor solamente dejó de ir, presentó la demanda, pero pues eso ya gasta tiempo, y eso ya gasta recursos, eso ya exactamente ya gasta recursos, ¿no? Sí. De la empresa, injustificadamente. Sí. El empresario también puede demandar al trabajador una vez que demostró que realmente lo que el trabajador dijo no es verdad, que incluso también se han dado casos que los trabajadores presentan información falsa o documentos incluso que son falsos. Entonces, ¿el empresario también puede demandar al trabajador? Sí, mira, pocas son las veces que se han visto situaciones donde el patrón sí ejerza acción legal alguna, pero yo te digo que hace 15 días a mí me tocó en un juicio con el juez Abel en el tribunal laboral, donde el trabajador no se sabía ni el día que supuestamente fue despedido. Mintió en el salario, en la jornada, en el día, en las personas que intervinieron, y el juez en la sentencia dice de que quedó esclarecido la falsedad de declaraciones, y tú como patrón, claro que puedes incurrir en una instancia penal para comprobar pues que intentó utilizar esta herramienta que brinda la Ley Federal del Trabajo para sacar un beneficio. Okay, o sea, se puede usar incluso una demanda penal hacia el trabajador que esté abusando de esto. Claro que sí, siempre y cuando lo puedas comprobar. ¿Cómo lo puedes comprobar? Con una pericial. Ejemplo, si un trabajador anexa un documento falso al juicio, pues bueno, comprobando que es falso, con un experto en firmas, con una sentencia donde se acredita la falsedad de declaraciones. Hay varios elementos de acuerdo a la situación donde sí lo puedes tener y puedes accionar legalmente. Ok, ¿y solamente es en el tema de documentación falsa o también en declaración falsa? Exactamente. Bueno, hay muchos supuestos, ¿no? Pero sí, tú puedes, siempre que haya algo malo en contra del trabajador, que no se condució con la verdad, que se condució de manera dolosa, tú como patrón también puedes hacer valer tus acciones legales. Muy bien, interesante, porque sí es importante que lo sepan los dueños de negocio, porque, bueno, se ven y mucho, ¿no? Inclusive, en la ley laboral tenemos la figura de la reconvención, ¿no? Un trabajador pasa mucho que, oye patrón, préstame 1,000 pesitos y te los pago la quincena, y antes de la quincena ya te demandó. Pues bueno, si tú tienes un documento donde él te debe, a ti cuando te demandan tú lo puedes reconvenir, que es lo que comúnmente se le conoce como contrademandar, para que a ti te pague lo que a ti te debe, o tú puedas hacer tu acción mercantil en contra de él. Entonces, o trabajadores que se llevaron el equipo de cómputo, pues tú también los puedes reconvenir para que te lo regresen. Que pasa y pasa mucho. Pero bueno, muy interesante, mucho. Andrés, y bueno, vamos y volvemos aquí en Telefórmula. ¿Hacer dinero sin dinero?
Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y estamos de vuelta aquí en Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora, aquí en Telefórmula, una plática muy interesante con el licenciado Andrés, experto en temas de la ley laboral, de la ley federal del trabajo, pero hoy lo estamos viendo desde una óptica hacia el empresario, hacia el dueño de negocio, cómo cuidarse, cómo protegerse. Y bien, platícanos ahora en el tema de las obligaciones que tiene el dueño de negocio hacia los términos de seguridad social, Infonavit, Fonacot, bueno, todo este tipo de cosas. También platícanos hoy un poquito cómo funciona, Andrés. Sí, claro que sí. Mira, tú como patrón tienes varias obligaciones legales frente a tus trabajadores. Para empezar, la ley del Seguro Social nos marca la pauta de hasta 5 días para que tú, una vez que el trabajador comience a prestar labores contigo, tú lo puedas asegurar. Hasta 5 días. 5 días. 5 días y ya cuente con su seguridad social. Okay. Tú al mes vas a hacer, aparte del pago de tus gastos del Seguro Social, también tienes que hacer las aportaciones del Infonavit, del Afore, del Fonacot. ¿Qué más le toca? Existen unas prestaciones que se llaman irrenunciables. Es decir, estas son 3, el aguinaldo, vacaciones y la prima vacacional. No importa que el trabajador nada más haya durado un solo mes y después de ese mes pues te da las gracias y se va. Estas 3 irrenunciables generan un pago proporcional, el cual es el famoso finiquito. Entonces estas también por nada del mundo no se las puedes negar a pagar. Okay. ¿Qué más le tienes que pagar? Pues obviamente su salario, el equipo para que preste el trabajo. Tienes obligación a prestarle un ambiente seguro, unas instalaciones donde cumplan con las normas de protección civil y no tengan ningún problema de acuerdo a las inspecciones de seguridad e higiene. Esas es a grosso modo las obligaciones. Oye, ¿y qué se debe hacer, verdad? Bueno, antes de esta pregunta, que es muy interesante y la quiero guardar ahorita un poquito más adelante, es hoy en día, poniendo como en contexto, hoy en día, pues por nuestro país circula mucha gente que va hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y mucha gente decide quedarse mejor a trabajar en México, ¿verdad? Y cada vez se ve más. Y que también cabe destacar que hoy México tiene un índice de desempleo muy bajo, sí, por lo cual también de repente pues cuesta encontrar al personal que requieres, que necesitas, por lo cual pues algunas empresas o muchas empresas o varias empresas ya están contratando gente extranjera. Sí. La pregunta sería, ¿qué procedimientos debe tener un empresario o qué debe de hacer que esté pensando en contratar a gente de otro país? Sí, mira, lo que tiene que tener cuidado el empresario primero que nada es ver que dicha persona extranjera tenga sus documentos en regla. Actualmente en el despacho nos contrata mucho empresa oriental para que podamos hacer los permisos de residencia y de trabajo para personas de Japón, de China, y puedan aquí laborar de manera correcta, legal, porque es un hecho que una persona extranjera, por estar en México, no tiene ni más ni menos derechos. Entonces, no por ser extranjero no le vas a dar el seguro social, o no le vas a pagar el aguinaldo, o no por ser extranjero le vas a pagar más frente a un mexicano. Es los mismos derechos y las mismas obligaciones, siempre y cuando estén de manera correcta en sus trámites legales. Oye, y ahora también otro tema que se ve mucho es el tema del trabajo a distancia, ¿no? Sí, el teletrabajo. El teletrabajo, muy interesante. Y uno cómo sabe si realmente la persona está trabajando o no está trabajando, si de repente, no sé, le llamas para una reunión y resulta que está, no sé, en la calle haciendo otras cosas, o
o no sé, de viaje. ¿Cómo te proteges eso? O sea, ¿cómo te proteges pues de una demanda o incluso de un despido justificado, ¿verdad? Pues mira, ¿cuál es la situación más riesgosa que yo veo en una situación de teletrabajo? La creación de jornadas extraordinarias, porque bien dices, me ha tocado ver TikToks que inclusive gente pone hasta cucharas en la computadora que para que con eso salga activa la persona, el cual, pues, bueno, es inconcebible, ¿no? Sí. Pero ya la legislación laboral acaba de integrar las normas relativas al teletrabajo y tú como patrón, en caso de emplear los trabajadores así, tienes que seguir dichas normas. Por ejemplo, si un trabajador te está prestando un servicio durante una jornada, esa jornada tiene que estar bajo tu supervisión, entonces tienes que implementar un medio para verificar que dicha jornada sí te la prestó el trabajo y no puso una fotografía nada más, ¿no? Entonces, sí, yo lo que recomiendo es, primero que nada, implementar unas aplicaciones o algún control de asistencia y de jornada. La segunda es que implementen las fracciones que marca la Ley Federal del Trabajo, tanto en sus reglamentos de trabajo que sean específicos para teletrabajo, como en sus reglamentos interiores de trabajo. Ok, muy interesante. Entonces, ¿es reglamentos del trabajo? Sí, reglamento interior de trabajo, ahí ya pueden implementar un capítulo en especial de teletrabajo. ¿Y la primera cuál era? Y la otra es implementar en tu contrato individual de trabajo las fracciones adecuadas a un trabajador que trabaja en distancia o en teletrabajo. Muy interesante, Andrés. Oye, y ahora, en el tema de cuál es el proceso adecuado que tiene que manejarse ahora con el tiempo de las horas extras, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por lo de la jornada, los nuevos cambios ¿qué es correcto pronunciar? ¿Decreto? Pues sí, las reformas constitucionales que van a hacer. En las nuevas reformas que platícanos un poquito de eso como contexto, de que todavía no es un hecho, ¿verdad? No es un hecho todavía. Ajá, de que la jornada laboral se pueda cambiar de 48 horas a 40 horas. ¿Cómo manejar esa parte de las horas extras? Porque incluso creo, si estoy mal me corriges, que hay ahora con estas nuevas reformas un límite de horas extras. Sí, son 3 horas diarias, máximo 3 veces a la semana. Si no, de hecho ya se implementó está muy largo el nombre, pero es Ley contra Trata de Personas. Básicamente marca eso, el cual también es un tema súper extenso y súper preocupante para los empresarios, porque muchas veces, por ejemplo, una empresa automotriz genera muchísimas horas extra pues para sacar todo el lote de producción, ¿no? Pero volviendo al tema, ahorita la modificación de la jornada máxima laboral todavía no es un hecho. ¿Qué es lo que está buscando? Hoy en día tenemos un máximo de jornada de 48 horas semanales. Busca la ley acortarlas a 40 horas semanales. Es decir, que el trabajador vaya a trabajar de lunes a viernes, 8 horas diarias y descanse sábado y domingo. Lo cual es muy interesante para ver cómo va a prosperar en la economía de las fuentes de trabajo, porque tienen que ver una estrategia si van a contratar empleados específicos para fines de semana o van a salir antes los trabajadores para poder laborar el día sábado. Es sin duda ahorita una inquietud que todos los traen. Yo en lo personal pienso que sí va a ser aprobada. Entonces tenemos que ahorita ponernos a laborar en ver las estrategias. Oye, pero ¿cómo ves? Digo, tú que trabajas con empresas, micro, medianas y grandes empresas, ¿no asusta esto a la inversión extranjera? ¿No asusta este tema pues sí, al inversionista que viene y dice, bueno, en vez de abrir mi fábrica aquí de autos, uh-huh, pues mejor me voy a otro lugar, ¿no? Pues debe haber un equilibrio, ¿no? Entre proteger y sobreproteger, e incluso debe de haber una balanza también hacia al empresario, porque pienso que, bueno, tú lo sabes, tú has visto también un tema de que pues hay muchas personas que muchos casos de temas de que trabajadores pues se dedican a eso, o empresas que mencionabas hace ratito que reciben 8 o 9 demandas al día, ¿no? O sea, ¿cómo haces viable económicamente o financieramente para tu negocio eso? Pues mira, es un tema, porque yo pienso que sí está afectando directamente a la inversión extranjera, o no nos vayamos tan alto a la inversión local, porque si siguen aumentando las reformas y siguen disminuyendo la forma en que los patrones puedan realizar sus actividades,
O hay de dos, o que las empresas no inviertan en México, o que los empresarios inviertan en la tecnología y nos quedemos sin mano de obra. Que inclusive, si no mal recuerdo, el artículo 42 establece los supuestos en la indemnización en caso de que un trabajador sea removido por un aparato. Y ya lo estamos viendo actualmente en países europeos o norteamericanos, que un restaurante no tiene 6 trabajadores como aquí en León, ¿no? Que tiene un cajero y todo lo demás es para tú despacharte tú solo. Entonces, no sé si vaya para allá, pero sí es importante también cuidar a la parte económica, la parte que nos da los empleos, la cual es la parte patronal. Sí, muy interesante, y quiero ahorita retomar este punto que tocas, pero vamos a un corte y volvemos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y estamos de vuelta en Inversiones y Negocios en Telefórmula, y es que Andrés, platicabas de que pues sí, efectivamente estas nuevas reformas pues no sé si estén más hacia atraer o hacia asustar o hacia, porque hablando de la inversión, ¿verdad? Sí. Hablando de la inversión y incluso hablando eso mezclado con lo que vivimos en el presente en el mundo, ¿verdad? Es correcto. Porque digo, al final del día las personas somos más complicadas que un robot que le puedas decir qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora hacerlo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y es que ya no solo las empresas automotrices, que muchas de sus operaciones ya están automatizadas o robotizadas, pues ahora incluso con lanzamientos como estos robots que ahorita nos decías incluso de restaurantes en Estados Unidos que prácticamente el 90% ya funciona con robots y lo demás bueno, y una persona para un restaurante y todo lo demás con robots, pero ahora viene el tema de la inteligencia artificial, e incluso hace poquito Tesla sacó con Elon Musk un robot que decía que va a hacer muchas cosas, ¿no? Sí, así es. Decía que él decía que va a hacer todo lo que le pidas y mencionaba, o mejor dicho, publicaban videos dentro de una casa, pero lo dijo así tal cual, va a hacer todo lo que le pidas, pues prácticamente eso también implica en cosas del trabajo, ¿no? Totalmente, inclusive hasta los abogados estamos en riesgo. Y hay 2 puntos a analizar muy específicos. Sí. Primero, lo de la implementación de la tecnología, hay que checar tristemente qué es más conveniente para un patrón, porque inclusive, pues, un robot no te va a cobrar aguinaldo, no te va a cobrar horas extra, no te va a generar robo, ¿no? Entonces, tristemente son procesos que tenemos que mejorarlos y tenemos que legislarlos también, porque si no, el día de mañana nadie va a tener trabajo y todos vamos a ser robots, ¿no? Y el segundo también es las cuestiones que tenemos que cuidar más a las empresas, porque no nada más son las reformas constitucionales, las cuales tienen su razón de ser, porque al fin y al cabo el sector trabajador ha sido muy desprotegido varios años, pero también otra que nos preocupa mucho, que yo he visto que les ha pegado muchísimo a los empresarios, es la delincuencia. Ahí tenemos el caso de Celaya, que es una ciudad sumamente rica, hay parques industriales que generan demasiada economía, y hoy a litigantes como a tu servidor, nos da miedo ir a atender a esos empresarios. Entonces, sí, es un tema que tenemos que acercarnos a las autoridades aquí en Guanajuato para que nos puedan fortalecer más y mejor el desarrollo de estas actividades. Oye, ¿y algún país que tú tomaras como ejemplo de su ley federal del trabajo, o no sé, tal vez cómo se llame en aquel país, que tú digas, pues, creo que esta está equilibrada, porque me queda claro que tiene que estar equilibrada, eso es un hecho. Sí. Pero aquí parece que le están cargando demasiado en contra del empresario. Sí. Demasiado. Entonces es como que tiene que haber un equilibrio.
Entonces, Totalmente. ¿algún país que tú digas, pienso que esta está en equilibrio y que se puede tomar como ejemplo? Pues es que mira, yo pudiera ponerte de ejemplo un país alemán, por así decirlo, una ciudad alemana, porque hoy en día tenemos inclusive contratos o condiciones de trabajo que empresas alemanas emplean a sucursales mexicanas y son mejores, pero no creo que es dado la comparación por la mera raíz histórica y la mera cultura mexicana. Entonces, yo creo que sí podríamos mejorar esa circunstancia, pero desde nuestro punto de avance. Claro. Oye, y Andrés, en el tema de qué hacer, ¿verdad? En caso de una inspección laboral, en caso de una inspección laboral, ¿qué hacer y cómo prepararse para ello? Es muy buena tu pregunta porque normalmente llegan, multan y ya después es cuando el patrón quiere invertirle a cambiar las cosas y a mejorarlas. Entonces, yo lo que recomiendo a los empresarios es contraten a su abogado laboralista o de seguridad social o quien le tenga mucha confianza para que les haga una auditoría en los puntos que checan la Secretaría del Trabajo. Una vez que llenen los puntos, que hagan las carpetas que tengan a la mano, porque el día de mañana si llegaran a hacer una inspección, las multas son altísimas y te van multando por punto por punto. Entonces tú al tener todas tus carpetas preparadas, vas a eximir de cualquier riesgo a tu empresa. Ok, muy bien. Ahora, platícanos un poco en el tema de cómo minimizar entonces los riesgos de demandas en general, ¿no? Sí. ¿Cuál sería ese checklist de cosas que nos recomiendas a los empresarios? Mira, yo lo primero que pudiera recomendar es que se echen un ojo al 804 para ver qué tienen que tener. Ya que tengan una idea y un checklist de lo que tienen que tener, que lo que tengan sí esté de acuerdo a derecho y esté de acuerdo a sus circunstancias en específico. Por ejemplo, los contratos, que chequen que los contratos de verdad sean los que tienen. Segundo, que cumplan con las condiciones mínimas que nos exige la ley, ¿no? Y hay otra cuestión que nos dice la Ley Federal del Trabajo, que cada quien tiene que cumplir con sus partes, que paguen sus salarios a tiempo, que no se atrasen en los salarios, que procuren no realizar jornadas extraordinarias y que si los hacen, las paguen conforme a la ley, que si crearon utilidades, hagan su repartición de utilidades, porque ahora si nos vamos al otro extremo, pues el trabajador, si tú le estás pagando, le estás dando las condiciones, ¿qué es lo mínimo que tiene que hacer? Pues el trabajar de manera correcta, y entonces con eso tener menos conflictos. Oye, ¿y qué errores son los más comunes que en toda tu experiencia que has trabajado con diferentes empresas, cuáles son los errores más comunes que cometen los empresarios? Mira, yo te podría situar 3 errores bien comunes que al menos aquí en León he visto así de cajón. Primera, que los contratos están mal hechos, que siempre es, yo te hago contrato por tiempo determinado, ¿por qué? Nada más pues porque se me ocurrió ponerte a prueba, cuando no está justificado en el artículo 38 en sus supuestos. Eso es lo primero, que hagan contratos específicos para ciertos trabajadores. Segundo, que tenemos la cultura de primero te corro y luego negocio. Yo les recomiendo que tengan una cultura más conciliadora, que arregle los problemas internamente, porque inclusive es hasta más económico, es más económico que no le paguen un abogado, es más económico, oye, a ver, Juan Carlos, ya no estoy a gusto contigo, mira, vamos a cerrarlo aquí, estira y afloja, y aquí ya queda, y ya nadie nos vamos a los tribunales, ¿va? Y el tercero que me toca ver mucho en León, es que pague la nómina a tiempo, porque mucho empresario paga los sábados y ya se fue de viaje, y ahí les pago el lunes, y por eso son una causal de que el trabajador en cambio te pueda demandar una rescisión, y una rescisión va a ser una demanda mucho más alta que la de un despido. Entonces no corran riesgos en mano. Muy buenos consejos. Y ahora platícanos un poco, Andrés, de lo que haces, del despacho de Forest, qué servicios tienes. Platícanos, incluso me gustaría que nos platiques un par de casos de éxito Sí. que has tenido en el despacho con algunos clientes. Platícanos por ahí. Muchas gracias. Sí, mira, en The Forest ahora sí que somos un despacho nacional que tiene también oficinas colaborando internacionalmente. Tenemos varias sucursales como León, Querétaro, Puebla, México, Monterrey, Guadalajara. En específico, tu servidor, me encargo en la materia laboral aquí en León, Guanajuato. Nos dedicamos en su totalidad a la defensa patronal, pero también aquí en León generamos otras materias como el penal, el corporativo, el civil, el familiar. Al menos tu servidor, pues bueno, me toca llevar puro laboral. Casos de éxito, pues bueno, yo creo que los casos de éxito es tener contentos a mis clientes. Afortunadamente ahorita tenemos muy buenos clientes como son armadoras automotrices, los cuales puedo decirte que cerramos el riesgo al máximo. Nunca queremos que el cliente pague gastos que no le corresponden. Entonces, pues yo les puedo decir que aquí en la firma pues nos especializamos en la empresa.
en el litigio laboral y en todas las áreas que el empresario vaya a necesitar. ¿Cuáles son los casos más comunes que atiendes? El despido injustificado, al 100%. Es el que más. Al 100% y todos los días, menos de 10 audiencias no me echo. Wow. Entonces sí, despido justificado. Injustificado. Injustificado. Pero De trabajadores a patrones, sí. Wow. ¿Y el segundo que más ves? Pues, asoma más? pues ahorita me está tocando mucho los paraprocesales. ¿Qué es un paraprocesal? El despido justificado. Los avisos de rescisión, que no mucha gente se avienta a hacerlos, pero ahorita estamos empleando una manera adecuada donde todo nos ha salido muy bien. A ver, platícanos cómo funciona un poquito eso de los paraprocesales. Un paraprocesal es un proceso donde tú necesitas que intervenga el juzgado para que te ayude a hacer alguna cuestión. Por ejemplo, un despido justificado. Yo llego contigo y tú faltaste más de 3 veces durante los 30 días del mes. Entonces te digo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Estás despedido justificadamente por tus faltas. Tú me dices, Andrés, no te voy a firmar, nos vemos en los tribunales. Como no me firmaste y así es mi obligación, como dice la Ley Federal del Trabajo, yo tengo que ir al tribunal a que te notifique y yo comprobar la acción de por qué te despedí frente al tribunal. Andrés, eso lo vas a tener que contar cuando la gente te contacte. ¿Cómo te puede contactar la gente? Sí, pues miren, pueden buscarnos en la página de Forest Abogados o en mi correo personal cabrera@deforest.mx. Andrés, mucho gusto y gracias a todos por estar aquí en Inversiones y Negocios, aquí en Telefórmula.